Ponga su mano derecha aquí en su corazón y diga conmigo: mi corazón es tierra fértil para la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia que salió el sembrador aventando semilla. Dice, salió el sembrador a sembrar. Dice que una parte de la semilla cayó entre las piedras, otra cayó entre los espinos, otra cayó en tierra fértil. Dice que una de las semillas vinieron las aves y se la llevaron. Otra dice que cayó entre espinos, pero dice que una cayó en buena tierra. Cuando nuestro corazón es perceptivo a la palabra del Señor, es tierra buena, es tierra fértil. Cuando la palabra encuentra una alma necesitada de ella, es tierra fértil. Bueno, hermanos, ¿estamos listos para la palabra? Abra su Biblia, vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. Y quiero comenzar ahí mi mensaje. Sigo con la serie que se llama Historia de la Iglesia. Este es mi mensaje número 8 de Historia de la Iglesia. ¿Por qué estoy enseñando y predicando los acontecimientos más importantes del desarrollo de la historia que Cristo plantó? Porque mirar la historia de la iglesia es podernos mirar en el espejo del comportamiento de la iglesia. Cuando usted se mira en un espejo, aunque solo que ese espejo sea poco tramposo, usted se va a ver tal y como es, ¿verdad? Usted, si está gordito, se va a ver gordito. Si está flaco, se va a ver flaco. Si le falta pelo como a mí, el espejo no le va a mentir, ¿verdad? El espejo le va a mostrar la realidad de lo que usted es. La historia de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, el comportamiento de la iglesia con Dios, de Dios con la iglesia, el comportamiento de la iglesia con la sociedad, de la iglesia con el gobierno, es un espejo en el cual nosotros al vernos en él podemos identificarnos, podemos decir: hey, estamos cometiendo los mismos errores que cometió la iglesia hace 500 años, o estamos haciendo las cosas correctas como lo hizo la iglesia hace 800 años. O podemos decir, en la relación con el gobierno, con la sociedad, estamos cumpliendo nuestra función como iglesia, o decir, no, vamos en el camino equivocado. Mirarnos en el espejo de la historia de la iglesia es ayudarnos a prevenir cometer los errores que la iglesia del pasado cometió. Napoleón Bonaparte dijo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, conocer la historia de la iglesia y tratar de identificar a la verdadera iglesia de Cristo, no la iglesia institucional, no la iglesia religiosa, no la iglesia beligerante, peleonera, sino la iglesia espiritual, la iglesia bíblica. Saber identificar los tiempos en que la iglesia se desvió de la escritura y se sometió más a sus propias leyes, y saber identificar cuando la iglesia regresó a la escritura y agradó a Dios con eso, nos va a permitir a nosotros saber dónde hoy estamos parados, y nos va a permitir saber cuál es nuestra función en la iglesia de Cristo. Porque el cristiano tiene una función en el cuerpo de Cristo. El cristiano genuino, el cristiano verdadero, tiene un llamado mucho más lejano, mucho más allá que venir a un par de servicios a la iglesia. Alguien diga amén. Tiene un llamado, tiene una función, tiene un propósito, tiene una razón de existencia en el trabajo, en la familia, con los amigos, en la sociedad, en la comunidad, con el gobierno. La iglesia tiene una función mucho más allá que venir un par de veces a la iglesia, cantar alabanzas, regresar a la casa y olvidarse el resto de la semana de su función en el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo activo, vivo de Dios aquí en la tierra. ¿Alguien dice amén a eso? Eso somos, tenemos una función en ese cuerpo. Bueno, esa iglesia, vamos primero a la escritura. 1 de Pedro 5:8.
Es una cita bíblica muy conocida y les voy a hablar de una parte de la iglesia donde yo creo que fue el momento en que tuvo el mayor riesgo de ser eliminada la iglesia de Cristo. Tremendo lo que pasó en esta época. Les voy a hablar de los primeros 600 años de la iglesia. Bueno, dice la escritura: sed sobrios y velad. Lea conmigo en voz alta, ahí está en la pantalla. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. La iglesia que Cristo formó con los discípulos y la forma en que fue creciendo, en los primeros 200 años, la iglesia fue perseguida por emperadores. Muchos cristianos murieron quemados en la antorcha. Muchos cristianos murieron comidos por los leones. Muchos cristianos fueron ejecutados solamente por el hecho de ser cristianos. Los obligaban a renunciar a su fe cristiana y adorar a César como Dios, o tenían que enfrentar la muerte. Y esa fue la realidad de la iglesia. Pero nunca la iglesia creció más que en ese tiempo de persecución. Tremendo. Y entonces la iglesia perseguida, los primeros 100, luego los años 200, hasta los años 300, cuando Constantino, un emperador romano, llegó a ser emperador, él neutralizó la persecución contra los cristianos, prohibió la persecución contra los cristianos, y de alguna manera estableció al cristianismo de ahí en adelante como la religión oficial de todo el imperio romano. Pero el problema de la iglesia no era nada más la persecución. Si el problema de la iglesia hubiera sido nada más la persecución de los emperadores, como quiera hubiera sido manejable. El problema de la iglesia era más profundo todavía, porque a la iglesia no nada más la perseguían los romanos, no nada más la persiguieron los intelectuales, no nada más la persiguieron con burlas diciéndoles que era la religión de los pobres, de los incultos, de la gente sin educación. No, eso eran en todo caso el menor de los problemas de la iglesia, porque aún así creció, y para los años 300 ya había aproximadamente 40 millones de cristianos en el imperio romano. Entonces, lo que le quiero decir, la persecución romana no fue el mayor problema de la iglesia. La burla que hicieron de ellos no fue el mayor problema de la iglesia. Eran problemas graves, porque muchos murieron. Los gnósticos que atacaron a la iglesia, se burlaron de la doctrina de la iglesia. Fue un daño tremendo a la iglesia. Pero la iglesia, además de eso, tenía otro tipo de problemas. Había conflictos hacia adentro de la iglesia. Ahora, cuando tú te tienes que cuidar de un enemigo de afuera, eso no es problema, porque sabes que es tu enemigo, ¿no es cierto? Si tú tienes una persona que no te quiere y que te hace la vida imposible y que está contra ti en todo el tiempo, eso no es un problema. Lo único que tienes que saber es cuidarte de ella, ¿o no es cierto? Porque ya sabes que es tu enemigo. Pero el problema es cuando los problemas de la iglesia son de adentro de la iglesia. Ese es el verdadero problema. Cuando los conflictos son de la gente que supone ser tu amigo, que supone ser las personas que van a cuidar tus espaldas, entonces la cosa es diferente, ¿no es cierto? ¿Cierto? Entonces la iglesia empezó a enfrentar esa realidad. No solamente el ataque de los romanos, no solamente el ataque de los gnósticos, sino que ahora la iglesia también se había comenzado a corromper. El liderazgo de la iglesia se empezó a echar a perder, y yo anoté aquí 5 conflictos que la iglesia enfrentó. Número 1, un conflicto de jurisprudencia, ahorita los explico. Número 2, un conflicto de autoridad con los emperadores.
Número 3, un conflicto sobre la adoración de imágenes. Número 4, un conflicto sobre la ciudad santa, si era Roma o era Constantinopla. Y número 5, un conflicto político militar. Ponme el mapa que está en la siguiente slide, hijo, porque quiero que usted tenga un buen entendimiento cómo la iglesia se fue desarrollando en ese tiempo. Este es el mapa que está alrededor del mar Mediterráneo. Todo lo que está coloreado era lo que había logrado conquistar y ocupar el Imperio Romano. En esta parte de aquí en esta área es donde está Israel, en esa pequeña área. Y el resto pues fue todo el imperio de los romanos. Como puede fijarse, en la parte de acá de abajo es África. Así que el Imperio Romano dominó todos los países y todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo. Y en medio de esos había 40 millones de cristianos. En medio de ellos, lo que surgió, el primer conflicto que la iglesia vivió fue un asunto de jurisprudencia. Déjeme explico qué es eso, porque no es una palabra que usamos todos los días. Empezaron a surgir líderes muy importantes de la iglesia. Entendamos una cosa primero: Jesucristo no fundó una iglesia ni le puso nombre. Entendamos, comencemos por ahí. Él comenzó una iglesia. Él dijo sobre esta roca, sobre la declaración de Pedro, fundaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a él él le llamó mi iglesia, pero no le puso nombre. Seamos honestos, no le puso nombre. No dijo se va a llamar Templo Sinaí y las Asambleas de Dios, ni le puso ahí se va a llamar Iglesia Católica Romana, ni se va a llamar Iglesia Pentecostal. Él estableció una iglesia y usted no va a encontrar en ninguna parte de la escritura que Jesús le puso nombre a su iglesia. No hay nombre para la iglesia que Cristo fundó. Él estableció una iglesia y esa iglesia comenzó a crecer, a multiplicarse. Y en medio de ese crecimiento empezaron a surgir personajes que empezaron a sobresalir en ciudades importantes. Le voy a mencionar algunos de ellos: Roma, Jerusalén, por supuesto, Antioquía. Ahora, déjeme ver si encuentro por aquí el control, porque yo le quiero explicar un poco más a detalle la colocación. ¿Dónde está el control ese con el que prendieron el aparato? ¿Me ayudas a encontrarlo, Brenda? Gracias. Esto es de suma importancia para conocer y entender a la iglesia. Gracias, hija. En esta parte de acá, ahí es donde la iglesia realmente nace, en Israel, si usted quiere decirlo, en Jerusalén. Ahí nace la iglesia de Cristo. Ahí es donde Jesucristo convocó a sus discípulos y la iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Pero la iglesia comenzó a crecer, a expandirse. Pablo empezó a predicar el evangelio aquí en lo que es Asia Menor, lo que hoy es el área de Turquía. Luego pasó al área de Macedonia, acá lo que ya era Europa. Y luego el evangelio fue creciendo. Hacia abajo está Egipto, hacia esta parte, y hasta acá, todo está hacia acá está el norte de África. Y esa iglesia empezó a sobresalir y hubo iglesias claves. Y hubo líderes claves de esa iglesia. Uno de ellos estaba aquí en esta área donde estaba la ciudad de Antioquía. Ahí es donde a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez. Ahí es donde en Hechos capítulo 13 dice la Biblia que el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra en que los he llamado. Era ahí en Antioquía. Luego hubo otra iglesia que empezó a crecer y a fortalecerse en Roma, en el área ya europea. Luego, en el año 330, el emperador romano Constantino mueve la capital del imperio romano, el imperio más poderoso de la tierra en ese momento. La mueve a esta sección y funda una ciudad que se llama Constantinopla. Ahorita le digo por qué le estoy explicando todo eso.
Yo sé que usted no vino a tomar una clase de historia, pero voy a encontrar la verdad espiritual que le quiero sembrar en este día. Y entonces fundó una ciudad y movió la capital del imperio, que estaba en Roma, la movió a Constantinopla. Entonces ya tenemos tres ciudades muy importantes: Antioquía y el obispo de Antioquía. Tenemos a Roma y el obispo de Roma. Tenemos Constantinopla y el obispo de Constantinopla. Luego, en la parte de Egipto estaba otra ciudad, aquí así, una ciudad que se llama Alejandría. Y en Alejandría, ahí surgió también el cristianismo de una manera muy significativa. Así que hasta este punto, y nada más para pararle ahí, tenemos 4 ciudades con iglesias muy grandes y con obispos muy importantes. A esos obispos les llamaban papás. La gente los honraba. Les llamaban papás, de ahí viene la palabra papa. Realmente el nombre quiere decir patriarca. Así que parece los primeros años de la iglesia no había un papa, había 4, había más que uno solo. El papado, como lo conocemos hoy, fue el resultado de cambios que vinieron surgiendo en la iglesia. Ok, ¿qué es lo que sucedió? Que estos obispos empezaron a tener el honor y el respeto de la gente. La gente los amaba porque eran en su momento hombres que hacían las cosas por los motivos correctos. Amaban a Dios, predicaban el evangelio, pero también empezaron a corromperse. Empezaron a echarse a perder porque había dinero de por medio, porque había fama de por medio, y empezó a corromperse. A esos hombres a la que la gente los llamaba papás, patriarcas, o si usted quiere llamarlos papas, sus corazones empezaron a cambiar. Murieron aquellos que genuinamente querían predicar a Cristo, y empezaron a surgir nuevos papas. Para los años 400 ya había un conflicto entre ellos muy significativo, muy importante, porque después de que Constantino movió la capital del imperio romano de Roma a Constantinopla, entonces toda la atención que tenía Roma y el obispo de Roma se movió a Constantinopla. Y toda la fama y todo el poder y la importancia que tenía la iglesia de Roma ya la perdió. Y entonces ahora la tenía Constantinopla. ¿Usted cree que el obispo de Roma estaba contento con eso? No, de ninguna manera. Entonces la iglesia, lo que era honra, ahora comenzó a convertirse en jurisprudencia. Jurisprudencia era a ver quién gobernaba más, a ver quién mandaba más. En nuestro tiempo sería a ver quién usa la corbata más larga, o a ver quién tiene el título más grandote, o a ver quién usa los trajes más finos, o a ver quién trae el carro más bonito, o a ver quién trae el celular de primera clase. O en nuestro tiempo hoy sería a ver quién se llama apóstol y quién se llama profeta, y los pobres los demás pastores. Y empezó a surgir un conflicto. Lo que era considerado un honor ahora era considerado a ver quién mandaba quién y quién mandaba en dónde. Tremendo cuando la iglesia comienza a enfrentar problemas desde adentro. Y la iglesia de Roma empezó a atacar. En el año 1054 el obispo de Roma le mandó una bula papal a Constantinopla y los excomulgó. Están excomulgados todos. Luego vino el otro tipo de conflicto del que les hablé, el conflicto con la autoridad de los emperadores. Hubo un papa que llegó a tener al emperador de Roma en el mes de diciembre parado afuera, descalzo, por 3 días en la nieve, pidiendo perdón, esperando que el papa, que el obispo lo perdonara. Yo ni loco hacía eso. Usted sí. Pero había hambre y sed de poder entre ellos.
Y entonces había conflictos a ver quién mandaba más, si mandaba el Papa o mandaba el emperador. ¿Quién era más importante? Entonces la iglesia que Cristo fundó, la iglesia que Cristo estableció, empezó a corromperse, empezó a echarse a perder. Ya todo se trataba nada más de dinero, de autoridad, de posiciones. Hasta que al fin el obispo de Roma llegó y dijo: ¿saben qué? El obispo de Roma es el más importante, la iglesia de Roma es la más importante. Si les gusta, bien, y si no les gusta, no. Y así nace lo que hoy por hoy es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana nació precisamente de conflictos que hubo en la iglesia que Cristo fundó. Así que los obispos tenían diferencias doctrinales, no se querían, tenían problemas de jurisprudencia, a ver quién mandaba más. Y luego había un tercer conflicto, que era la adoración de imágenes. Porque empezaron a surgir unos que decían que adorar imágenes era correcto, porque eran imágenes que representaban a Dios, que representaban las cosas santas. Y luego hubo otro grupo que se levantó y contradijo aquello. Y todo eso empezaba a poner a la iglesia en una situación de riesgo. Entendamos esto: cuando la iglesia empieza a tener conflictos internos, esa iglesia está en riesgo. Hello. Amén. Entonces la iglesia, esa iglesia esparcida alrededor de todo el imperio, empezaba, no se querían entre ellos, se atacaban entre ellos. Luego las posiciones de obispos eran entregadas a los que más dinero tenían, y había, oiga, una manipulación de lo que Jesucristo había establecido como una iglesia santa y pura. El tercer conflicto fue sobre la ciudad santa. A ver, ¿cuál ciudad era la más importante? ¿Roma o Constantinopla? Si yo hubiera estado ahí, les hubiera dicho: señores, ni ustedes ni ustedes, la ciudad eterna se llama Jerusalén. Bíblicamente la ciudad eterna, la capital eterna del Estado de Israel es Jerusalén. Pero era esa ambición, ese deseo de ver quién era más importante, a ver quién tenía más gente, a ver quién tenía más dinero, a ver quién usaba los trajes más imponentes, yo creo. Y la iglesia poniéndose en situación de riesgo ante eso. Nos decían: no, es que donde están las oficinas del imperio es la iglesia más importante, es la ciudad santa. Ya Roma no es la ciudad santa, ahora Constantinopla es la ciudad santa. Y esa clase de conflictos se dieron con la iglesia. También, por último, el conflicto político militar. Lógicamente, la iglesia vivía rodeada de los problemas del imperio. Los pueblos germánicos empezaron a invadir el imperio romano, empezaron a atacar a los romanos, y cuando menos se dieron cuenta, los romanos perdieron el poder. Y entonces ahora la iglesia estaba en una situación donde ya todo el imperio romano, o la mayor parte de él, estaba siendo gobernado, invadido y controlado por otros pueblos diferentes. Y en medio de todo eso estaba la iglesia. Conflictos. ¿Cuál es la verdad espiritual después de esto? Déjeme llegar al año 610. Le estoy resumiendo 600 años así, nada más resaltándole situaciones específicas y reales que vivió la iglesia durante ese tiempo y los conflictos que la iglesia enfrentó. Pero en el año 610, un hombre a los 40 años de edad, que él tenía conocimiento tanto del judaísmo como del cristianismo, este hombre tiene una experiencia de tipo espiritual. Y a los 40 años
Este hombre entró a cambiar literalmente la historia de la iglesia y la historia del cristianismo hasta el día de hoy. Se llama Mahoma. A los 40 años, Mahoma era parte de una familia de personas adineradas, de gente de dinero, pero su padre muere antes de que él nazca y su mamá muere cuando él tiene 6 años de edad. Termina cuidando la riqueza de una mujer viuda de mucho dinero y le fue bien y se casó con ella. A los 40 años este hombre tiene una experiencia que él dice que fue sobrenatural con Dios, y de ahí recibió una revelación, la revelación del Corán, y de ahí nace lo que hoy es el pueblo musulmán, el movimiento islámico. Luego él muere. Y ese es el pueblo que miles de personas que lo habían empezado a seguir se quedaron en conflicto, porque unos decían que el sucesor de Mahoma debía de ser alguien de su misma sangre, pero él no tuvo hombres varones, nada más mujeres. Y había otros que decían que no, que podía ser electo, que no tenía que ser de la familia. Son los dos grupos que hoy están en pleito, en guerra entre ellos mismos. Los musulmanes están peleados entre ellos mismos, no se quieren. Los grupos chiitas y los grupos sunitas son dos grupos diferentes, y esa es la raíz de los conflictos entre ellos mismos. Ellos no solamente están matando cristianos y judíos, ellos están matando entre ellos mismos, consecuencia de esto. Y así es como nace la religión musulmana. Ahora, ponme el siguiente mapa, por favor, hijo. Ahí está una foto de Mahoma. Ponme el siguiente mapa. Esta parte de aquí abajo, la Meca y Medina, en esta área de aquí es donde nació la religión musulmana. Y toda la parte coloreada, este es el mismo mapa que les enseñé anteriormente, tiene un poco menos de calidad de la imagen, pero es el mismo mapa. En medio está el mar Mediterráneo, aquí está Egipto, aquí está Israel, acá está lo que era Antioquía, acá está Constantinopla, acá está Roma, todo esto es Norte de África y este es España. Así que los musulmanes, una vez que se establecen, empiezan a conquistar militarmente. Todo lo que usted ve coloreado lo conquistaron militarmente y empezaron a obligar y a establecer la religión musulmana en todos esos pueblos. Y entonces crece la religión musulmana al grado que empieza invade toda la zona de Palestina, invade toda la nación de Israel, invade hasta acá. En su momento llegaron hasta acá, hasta el área de Constantinopla. Hacia Roma no pudieron llegar, pero venían por norte de África, llegaron a España, iban subiendo hacia Francia. Gracias a Dios, en el 732 los detuvieron en Francia y no lograron subir hacia Europa del oeste. Pero habían invadido los musulmanes toda aquella región. Déjeme le doy la aplicación espiritual. Esa es la parte histórica, porque la cita bíblica con la que comencé es: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Aquí Pedro usa dos palabras y dice ser sobrios. Usted sabe que una persona en estado etílico, una vez que se ha emborrachado con lo que sea, ya no está sobria, no está en sus 5 sentidos, pierde la capacidad de razonar en la misma manera que lo hacía, de hablar la misma manera que lo hacía, de tomar decisiones de la misma manera que lo hacía. Mi suegro era una excelente persona, usted debiera de haberlo conocido. Era un extraordinario hombre, era amable, era cariñoso, oiga, mire, yo llegaba a la casa de mi suegra y Chihuahua pues es muy caliente en el verano, ¿verdad? Ahorita están a más de 100 grados allá. Y entonces yo llegaba y mi suegro lo primero que hacía era ir al refrigerador y traerme un vaso de agua helada. Tenga, Jonathan,
Me decía mister, tenga mister. Y él mantenía el refrigerador lleno con agua fresca, llenaba los botes de soda, los destapaba y los llenaba de agua. Y siempre tenía agua fresca. Y cuando yo llegaba, lo primero que él hacía, era una persona extraordinaria, trabajadora, era un mecánico de los buenos. Pero él mismo habló conmigo y me dijo, cuando yo era novio de mi esposa hoy, me dijo: cuando yo ande borracho, no me hable. Y él y yo teníamos una relación tan cercana, mi suegro y yo. Yo le decía mister, él me decía mister, bromeábamos, nos contábamos los mismos chistes repetidos todos, ¿verdad? Excelente persona. Pero me decía: cuando yo ande borracho, mister, no me hable. Mi relación llegó a ser tan buena con él que un día llegó borracho y dije: ¿qué me ha de hacer? Pues si somos bien cuates. Tocó la puerta de la casa, le abrieron, yo estaba en la sala, lo vi bien borracho. Hasta habían pasado años, ya estaba yo casado, habían pasado años de una relación cercana. Y cuando entró a la puerta y lo vi borracho, le dije: ¿qué pasó, mister? ¿Cómo está? Me pegó un grito. Se me paró enfrente. Le dije que no me hable cuando ande borracho. Porque una persona en estado etílico no es la misma. Sus emociones, sus sentimientos no son los mismos, no actúa igual. Pedro le dice a la iglesia: sed sobrios. Sed sobrios, es decir, tener el carácter templado de Dios en tu vida. Y luego le dice: velad. Velad es cuidar. ¿Por qué comencé con esa cita bíblica y les hablé de los musulmanes y de Roma y de los obispos y de los conflictos de la iglesia? Por esta razón. Porque mientras la iglesia se estaba peleando por hambre, de sed y de poder, mientras los obispos peleaban por a ver quién mandaba más y quién era más importante, mientras la iglesia estaba en conflictos allá arriba, en el sur, acá, en esta parte, ponme el mapa por favor, hijo. Acá el diablo andaba como león rugiente. El diablo ha estado aquí mucho más tiempo que nosotros. Hay dos personas de las que nunca te vas a poder esconder: de Dios y de la suegra. No, y del diablo. Hay dos personas de las que nunca te vas a poder esconder: de Dios y del diablo. Dios porque es omnipotente y omnisciente y omnipresente y Él puede ver todo. Y el diablo porque el diablo tiene secuaces, tiene millones de demonios esparcidos por todo el mundo, observándote día y noche. Él conoce. El diablo conoce cuáles son tus debilidades. El diablo conoce cuáles son tus problemas. El diablo conoce lo que miras en televisión. El diablo conoce las personas con las que hablas. El diablo sabe todo de eso. No porque es omnisciente como Dios, sino porque tiene millones de ángeles alrededor del mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él anda como un león rugiente. Y el diablo empezó a observar y empezó a mirar cómo el obispo de Roma no quería al de Constantinopla, cómo el de Constantinopla tenía diferencias con el de Alejandría, con el de Antioquía. Él empezó a mirar cómo tenía conflictos en lo político, en lo militar, con el emperador. Él empezó a mirar la condición de la iglesia corrompida. Y entonces, dice que es como un león que anda alrededor, anda buscando.
Está buscando el momento correcto, el momento apropiado. Y Satanás encontró el momento apropiado en el año 610 para engañar a un hombre llamado Mahoma, formar una religión que hoy tiene más de 1 billón de seguidores alrededor del mundo. Los más radicales son capaces de atarse bombas al cuerpo y hacerse explotar. Los más radicales hicieron explotar las torres del World Trade Center en Nueva York. Los más radicales pueden poner carros bombas por un asunto de su creencia, de su religión, porque la iglesia estaba peleando. Y la iglesia había perdido la brújula, la iglesia había perdido el verdadero motivo por el cual Dios la había establecido. Y en lo que la iglesia se peleaba y los conflictos que existían dentro de la iglesia, el diablo al sur estaba preparando lo que llegó a ser casi la destrucción del cristianismo en toda esa zona marcada de amarillo. Porque la iglesia empezó a mirar más hacia adentro. Ser sobrios quiere decir contener la influencia controladora de emociones o deseos excesivos. Quiere decir recuperar la sobriedad de la influencia del alcohol. Y velad quiere decir estar alerta. Iglesia, el diablo tiene un plan para destruirte. Matrimonios, familias, Satanás tiene un plan, una estrategia, porque es como un león rugiente que anda alrededor, observando, cuidando, para evitar que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. El Señor reprenda al diablo. El diablo ha estado estudiando tu conducta, tus proceder, tu hablar, tus pensamientos. Ha estado estudiando lo que miras, ha estado estudiando lo que escuchas. Él sabe los lugares donde vas. El diablo es ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. La Biblia dice, Efesios capítulo 6 verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, diga conmigo, por tanto. Esa palabra por tanto es, te lo estoy diciendo, y ahora que ya lo sabes, esto es lo que quiero que hagas. Esto es lo que Dios dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora que ya sabes que el diablo anda como león rugiente, que en lo que la iglesia se peleaba, él estaba haciendo un plan. Ahora que ya sabes que en lo que tú peleas con tu esposa, con tu esposo, el diablo le va a decir a tu esposa o a tu esposo, mira, aquel está más guapo. Porque Él observa tu condición, porque Él observa nuestra condición personal, y observando esa condición personal empieza a tramar, a poner un plan. Primero te estudia, observa, te le gusta mucho entrar a Facebook, ¿eh? Mira el perfil que visitó, ¿eh? Empieza a estudiar la situación. El diablo observa cuando pasa una mujer guapa, con poca ropa, y se le van los ojos al hombre. Oh, ¿te le gusta eso? No tiene control.
¿Ah? Déjeme ver con las mujeres. El diablo observa cuando prende la novela y empieza a mirar a ese hombre musculoso, galante, con voz profunda. Y llega el pobre viejo todo lleno de aceite. ¡Ey, hija! Acaba de cenar. Y oliendo a rayos el pobre, ¿eh? Y la hermana acaba de ver la televisión. Hay le dice: ¿qué te pasó? Entonces el diablo observa esos detalles, observa conductas, observa pláticas. Y lo que el diablo quiere es que tú te distraigas. Es lo que le pasó a la iglesia, se distrajo. Y la iglesia comenzó a distraerse, y entonces él empezó como león rugiente a poner un plan en acción para levantar un movimiento que él pretendía. Si hoy el pueblo musulmán más radical pudiera, mataba a todas las otras religiones del mundo. Pero no puede, ni podrá, porque Dios está cubriendo a su iglesia. Alguien diga amén. Amén. Pero el diablo lo que quiere es distraerte. Cuidado. El diablo quiere que tu atención esté en otras cosas. Y hay dos maneras en que el diablo va a querer distraerte. La primera es con las cosas que te gustan. El diablo va a enfocarse en las cosas que te atraen, que te hacen sentir bien, que te dan placer, que te hacen sentir feliz. El diablo va a enfocarse para hacerte como le haces a un niño, para entretenerlo. Yo tengo 3 perros en la casa. Y oiga, están tan locos esos perros. 2 viven afuera y una la tenemos adentro. No hacemos diferencia entre unos y otros, pero tenemos 3 perros y 2 afuera, y no se pueden tener 3 perros dentro de la casa. Así que nomás tuvimos que escoger a la consentida, pues. Pero oiga, aquellos perros cuando me ven empiezan a ladrar. Aquellos perros, oiga, se vuelven locos. La que está adentro empieza a dar vueltas por toda la casa. Y si llega mi esposa, peor, ¿verdad? Y los de afuera empiezan a rasguñar y a ladrar. Y luego se meten a la casa, ¿verdad? Y ya no hay a uno cómo sacarlos. Nomás uno de ellos es bien obediente. A ese nomás le trueno los dedos y se sale. Pero la otra, oiga, la otra es malcriada. La otra, ¿sabe qué es lo que tengo que hacer? Tengo que y luego no traigo nada en la mano. Nomás la engaño y le hago así, y se va para afuera y pum, le cierro la puerta. Qué malo, ¿eh? Lo que el diablo hace es entretenerte con las cosas que te gustan, para distraerte de Dios y del propósito de Él en tu vida. Dios tenga misericordia. La segunda cosa que el diablo va a usar para distraerte es las cosas que te preocupan. No solamente las que te gustan, sino las que te preocupan. Porque a lo mejor quiere que pases el resto de tu vida y que pases la mayor parte del día preocupado o preocupada. Que te la pases enojado, que te la pases celoso o celosa con tu esposo o con tu esposa para robar la paz de tu casa. Porque si no te puede mantener ocupado con las cosas que te gustan, te va a mantener ocupado con las cosas que te preocupan.
Y te va a decir tus hijos se van a echar a perder, y mira, y no son cristianos y andan tomando y se están yendo para acá y se están yendo para allá. Y entonces tu corazón se va a empezar a enfocar y si vas a empezar a pensar nada más en lo malo y en lo negativo de tu vida, de lo que Dios te ha dado. Y el diablo te va a meter en ese círculo, te va a meter en esa conducta de preocupación, de estrés. Oiga, las mamás que duran hasta las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Que arrancándose los cabellos porque no han llegado los hijos. Y es exactamente lo que el diablo quiere, para que el siguiente día no puedas ni pensar, no puedas trabajar bien, no puedas producir, no puedas ser efectivo, no puedas ni siquiera servirle a Dios por toda la preocupación que tienes. Y meterte en ese círculo en el que te entretiene con las cosas que te gustan o con las cosas que te preocupan. Y en eso Él va a ir preparando un plan, un proyecto, porque te estudió. Por eso la Biblia dice en Efesios que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Tu problema no son los hijos, tu problema no es el marido, tu problema no es el trabajo, no es el dinero. Ese no es tu problema. Tu problema es que el diablo, observando tu conducta, está preparando una estrategia para destruir tu familia, destruir tus finanzas, destruir tu vida espiritual. Hace unos 4 años, hace unos años, el diablo atacó mi vida de una manera miserable. El diablo atacó mi vida de una manera miserable. Y entonces, en medio de mi condición, en medio de aquella situación, yo me sentía quebrantado, me sentía herido, me sentía lastimado. Son los momentos en que sientes que el mundo se te viene encima. Son los momentos en que sientes que a veces ni Dios mismo te puede ayudar. Yo recuerdo que mi hijo venía y me abrazaba antes del servicio y me decía: papá, ¿vas a estar bien? Sí, hijo, voy a estar bien. Papá, ¿vas a poder predicar? Sí, hijo, voy a poder predicar. Papá, pide que alguien haga tu trabajo. No, hijo, Dios me llamó a esto. Él me va a dar fuerzas. Él me va a dar su gracia. Él me va a dar su poder. Yo recuerdo que él iba a la oficina, me abrazaba. Y esos abrazos sabían a gloria. Qué bien sabe cuando alguien te abraza en medio de los problemas y te da una palabra de apoyo, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? El diablo quiso atacar mi vida de esa manera tan cobarde y tan miserable. Empecé a perder peso, no dormía bien, no comía. Algunos de ustedes me decían: pastor, ¿se puso a dieta? Sí, me puse a dieta, pero a dieta forzada, no podía comer. Y eso, si el diablo me logró quitar el apetito, es mucho decir. 1 de la mañana, 2 de la mañana, quebrantado, orando, clamando, 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 clamando. Entonces me cayó el 20. Qué lindo es cuando nos cae el 20, ¿verdad? Me cayó el 20 y dije: el diablo quiere quitarme todo. El diablo quiere destruir mi familia. El diablo quiere destruir la iglesia. El diablo quiere acabar con todo. Y entonces dije: no lo voy a dejar, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.
es cuando dice la Biblia tienes que velar. No solamente tienes que ser sobrio, no solamente tienes que ser sobrio para no cometer errores, tienes que aprender a velar. Y velar es observar. Los que velaban las ciudades estaban parados en las torres de las murallas de las ciudades, y desde allí cuidaban. Cuando miraban al enemigo venir, entonces tocaban trompeta y alertaban al pueblo. Cuando miraban las situaciones, enemigos que se acercaban, eran los primeros en saber. Lo que el diablo quiere es destruir tu vida. Lo que Dios quiere es que estés alerta, que te des cuenta las cosas que te pueden hacer daño y destruir, que mantengas tus ojos abiertos. Que digas y que entiendas, que tengas discernimiento para darte cuenta qué es lo que el diablo está usando para hacerte daño. Me paré, me metí en oración, me metí en ayuno, me metí a buscar a Dios y dije: no, ya entendí ¿qué es lo que andas haciendo? Ya entendí qué es lo que andas haciendo, diablo. Andas rondando. Pero ¿qué dice Efesios? Que nos pongamos firmes. Pónganse sobre sus pies. Cíñete los lomos. Dice que te pongas firme. Que te pongas firme. Y luego dice ahí enseguida, lea conmigo: cíñete los lomos con la verdad. Aquí está hablando de una armadura de un soldado. Cíñete los lomos con la verdad. Número 2, vístete con la coraza de la justicia. Número 3, ponte los pies, calza los pies con el apresto del evangelio de la paz. Número 4, toma el escudo de la fe. Número 5, toma el yelmo, el casco de la salvación. Y número 6, toma la espada del Espíritu. Y número 7, ora en todo tiempo. Porque anda buscando, anda como león rugiente. En lo que la iglesia se destruía a sí misma por hambre de poder, por sed de poder, por jurisprudencia, por todo lo que ellos estaban peleando allá, el diablo estaba tratando y la iglesia estaba debilitada. Por eso los musulmanes pudieron conquistar toda esa zona, porque mientras el diablo preparaba su estrategia, la iglesia se peleaba. Por eso es de suma importancia entender la escritura y que sepas que ahora es el tiempo de ponerte la armadura de Dios. Ahora es el tiempo de vestirte con la coraza de la justicia, porque todos los días el diablo anda como un león rugiente buscando la manera de atacarte y de destruirte. Porque todos los días, si dice que te pongas los pies del evangelio, que no pierdas el objetivo, que no pierdas propósito, que no pierdas visión. Tú no estás aquí para hacerte rico, tú no estás aquí para cosas vanas del mundo, estás aquí para predicar el evangelio. No, iglesia no está para hacer edificios grandes y bonitos, no existe para tener grandes personajes famosos, existe para predicar el evangelio. La iglesia no está para andarse peleando con nadie, ni siquiera con otras religiones. La iglesia no existe para andarse peleando con los testigos de Jehová, mormones, católicos. La iglesia está para predicar el evangelio de Jesucristo.
Me desespera cuando veo en las redes sociales personas atacando a otras religiones. Use su tiempo. Quisiera escribirle para atrás a la gente, pero no me voy a andar peleando con nadie. Quisiera escribirle y decirle: use su tiempo para predicar a Jesucristo, no para andar atacando a otras denominaciones que piensan diferente que usted. Leía hoy, esta semana, un mensaje acerca que atacaba a la iglesia pentecostal y el hablar en lenguas. Cállese la boca, predique a Jesucristo. Cállese la boca y predique a Jesucristo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque en lo que tú te peleas con tu esposa, con tu esposo, el diablo anda buscando cómo destruir tu matrimonio. Porque en lo que tú te preocupas y pierdes el control, el temperamento, la sobriedad, el diablo va a arrancar a tus hijos. La iglesia no puede dejar de predicar a Jesucristo. La iglesia se comienza a pelear entre los hermanos y los líderes, y se empiezan a aventar piedras unos a los otros. Y que no me gusta esto y que no me gusta callar. ¿Y por qué no hacen esto y por qué no hacen lo otro? Y ahora estaba muy recio, ahora estaba muy despacito, ahora predicó muy largo, ahora predicó muy corto. Y dejamos de predicar el evangelio. Por eso la Biblia dice: ponte la armadura de Dios. Hey, ponte, cálzate los pies del evangelio, para que donde quiera que vayas predicando a Jesucristo. Para donde quiera que estés, prediques a Jesucristo. Prediques la esperanza del evangelio de Jesucristo, para que no te andes peleando con mormones, no te andes peleando con la iglesia adventista, no te andes peleando con los testigos de Jehová. No vale la pena. Predícale al que te quiera escuchar. Predícale al que quiera escuchar la esperanza del evangelio. A los otros, dale su tiempo, Dios puede tratar con ellos. La iglesia de Jesucristo puede ser destruida cuando la iglesia de Jesucristo deja de predicar el evangelio de la paz. Toma el escudo de la fe. El escudo de la fe es con el que vas a parar los dardos del enemigo. El escudo de la fe va a ser aquel que cuando Satanás venga, tú vas a decir: mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el escudo de la fe. Es cuando te digan: oiga, sus hijos no vienen a la iglesia, ¿verdad? No vienen a la iglesia, pero un día van a venir, porque tengo promesa de mi Dios. Oiga, su esposo de mal en peor, ¿no es cierto? Cada vez toma más. Ya, pero un día va a ser cristiano, porque tengo el escudo de la fe. Tengo la espada del Espíritu. Tengo la armadura de Dios. El diablo no va a tocar mi familia, no va a tocar mi matrimonio, porque tengo el escudo de Dios, porque tengo la armadura puesta de Dios en mi vida. Es la iglesia que no se dejará enredar por la estrategia del enemigo. Y dice: y orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Levanta tus manos al cielo. Tenemos que tomar la fuerza de Dios en la oración. Yo tengo que clamar a Dios en oración todos los días. No porque soy un hombre santo, no porque soy un hombre perfecto, no porque soy el mejor cristiano del mundo, sino porque lo necesito a Él. Porque sin su fuerza no puedo. Porque sin su fuerza el diablo, como león rugiente, me puede destruir a mí y mi familia. La iglesia. Nada en este mundo saciará. Tú no oras porque eres muy buen cristiano. Oras porque necesitas su gracia. Vamos, iglesia, levanta tus manos y empieza a pedir a Dios ayuda.
Dile al Señor: ayúdame, porque el diablo anda queriendo destruir mi vida, mi familia, mi matrimonio, mis finanzas. Levanta tus manos. Dile al Señor que quieres hoy ponerte la armadura de Dios. Dile: Señor, hoy necesito levantarme contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No es mi problema mi familia, no es mi problema mi esposo o mi esposa. Son principados y potestades que quieren controlarme, que han diseñado una estrategia para destruirme a mí y a mis hijos. Habla con Dios y dile: necesito tu armadura, Señor. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Yo quiero que empieces a clamar a Dios ahí donde estás, y comiences a ponerte ahora mismo la armadura. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay una diferencia entre orar y suplicar. Mucha gente ora, pero no todos suplican. El suplicio es un fervor que nace de tu corazón, de que las cosas sean mejores. Cuando clamas de adentro de tu alma con una súplica desesperada en el Espíritu, por la gracia, la unción, el poder y la autoridad de Dios. La súplica es aquello que te nace de adentro, es aquello que te arranca lágrimas. La súplica es aquello que te hace apasionarte en medio de tu clamor a Dios. La Iglesia Familia Sinaí ha presentado a usted Fe Práctica. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a visitarnos. Los domingos, nuestro servicio es a las 10:30 a.m. en Farmington, Nuevo México, y a las 5:30 p.m. en Durango, Colorado. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 p.m. en Farmington, Nuevo México, y los jueves a las 6 p.m. en Durango, Colorado. Los viernes tenemos reunión bilingüe para jóvenes en Farmington, Nuevo México, a las 7 p.m. En Farmington estamos ubicados en 800 McCormick School Road, Farmington, Nuevo México. En Durango estamos ubicados en 835 Main Avenue, local 206, Durango, Colorado. Para oración y consejería, marque el 505-325-9389 o escríbanos a practicalfaithradio@gmail.com. También puede visitar nuestra página de Facebook, Practical Faith, /Fe Práctica, y nuestra página de iglesia, Familia Sinaí. Gracias y bendiciones para usted.